La educación del carácter. Las virtudes son clave para aprender a vivir con propósito. Yo creo que Victoria Camps, nadie como tú, que has dedicado un capítulo entero del informe a hablar sobre este tema, puedes comentar cuáles son esas virtudes tan necesarias para este mundo global. Bien. Antes de nada, quiero agradecer la oportunidad de participar en este foro y de participar en el trabajo que se ha hecho sobre educación en tan buena compañía de especialistas en la materia. Un tema interesantísimo hoy que necesitamos muchísimo frente a las crisis que tenemos. Y agradezco a Rafael Díaz Salazar, a su entusiasmo y a su iniciativa el haber podido echar adelante este proyecto. Quiero hablar de tres ideas básicamente y con mucha brevedad sobre la ética de las virtudes. En primer lugar, ¿por qué necesitamos una ética de las virtudes? Es algo de lo que estoy muy convencida, que la ética de las virtudes es la más necesaria para sociedades liberales y que viven en el marco de una economía de consumo, como son las que tenemos en nuestra época, necesitan una ética de las virtudes porque es la ética que va dirigida a la formación del carácter de las personas. Necesitamos construir ciudadanos, algo en lo que el liberalismo de alguna forma ha fracasado. En una sociedad de consumo, yo diría que las personas casi por ósmosis son consumistas, no necesitan ser educadas para el consumismo. Pero en cambio, nadie se socializa en la ciudadanía. La sociedad de consumo no socializa para preocuparnos por los demás, para pensar en los que sufren, para superar el egoísmo, el individualismo, el hedonismo y, por lo tanto, la ética de las virtudes, es decir, la ética dirigida a que las personas adquieran una serie de cualidades dirigidas a crear una personalidad moral, una sensibilidad moral se ha dicho ya en dos de las intervenciones anteriores, se ha aludido al cuidado, ¿no? Un valor muy importante hoy, ¿no? Y muy importante sobre todo a raíz de la pandemia, a tener cuidado de los demás, preocuparse por los demás. Esas cualidades hay que enseñarlas y por eso la ética de las virtudes está directamente, y eso los griegos, sobre todo Aristóteles, lo explicaron muy bien, directamente vinculada a la educación. Otros sistemas éticos no han mostrado esa vinculación entre la ética y la educación y en cambio la ética de las virtudes sí lo ha hecho. Precisamente otra de las ideas, la segunda idea a la que me quería referir es cuáles son las virtudes, ¿no? Es la pregunta inmediata que aparece después de hablar de la ética de las virtudes. ¿Cuáles son las virtudes que necesitamos hoy? En un sentido global, yo hablaría del civismo, una ética cívica, las virtudes cívicas. Precisamente yo creo que la pandemia nos ha mostrado que sin ese civismo, ¿no? Que se ha hecho bastante patente, incluso en sociedades como la nuestra, donde pocas veces se muestran las actitudes cívicas y la voluntad de la ciudadanía de colaborar por un bien común, en esta ocasión ha sido incluso una sorpresa para todos el reconocer esa disciplina ciudadana, esa voluntad ciudadana de colaborar. Pero es que incluso leía hace unos días un artículo de un filósofo coreano, Byung-Chul Han, un filósofo coreano residente en Alemania, bastante conocido en Europa, que ponía de manifiesto que precisamente en aquellos países como Corea del Sur, como los países asiáticos, Corea del Sur, Japón,
La China también, pero la China no es democrática, pero países democráticos, Singapur, Taiwán, que han triunfado más que Europa y más que Estados Unidos y más que América Latina en vencer al coronavirus, decía él, ha sido porque tienen una cultura cívica mucho más enraizada en esa cultura comunitaria que tienen los países asiáticos. Creo que eso es cierto, ¿no? Y que vale la pena, dice él también, y eso es importante, el liberalismo no es contrario a esa cultura cívica, pero sociedades que ponen por delante de todo las libertades individuales tienen mucho más difícil que sociedades más comunitarias el poder educar en el civismo, ¿no? Y por eso es tan importante que la ética de las virtudes sea importante, sea básica en la educación moral. ¿Qué virtudes, segunda idea, qué virtudes necesitamos hoy? Yo pondría el acento, sin menoscabo de las virtudes clásicas, ¿no? Que son las 4 virtudes que el cristianismo llamó virtudes cardinales y que son 4 virtudes aristotélicas fundamentales, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, que sigo diciendo son virtudes que echamos de menos todavía hoy. Si, por ejemplo, tenemos en cuenta la crisis económica pasada y reflexionamos sobre esas 4 virtudes, nos damos cuenta de que han fallado todas, fallaron todas, ¿no? La prudencia, la justicia, la valentía, la fortaleza y la templanza, la moderación, ¿no? Pero hoy quizá habría que poner el acento en una serie de virtudes que yo creo que se echan todavía más en falta, y me voy a referir sobre todo a 4. Una es el respeto mutuo. En la época de las nuevas tecnologías, las tecnologías de la comunicación, las redes sociales, es muy fácil dejarse llevar por la tentación de insultar, de ofender, de utilizar mal el lenguaje, de no tener en cuenta la dignidad ni el valor del otro. El respeto es fundamental, yo diría, incluso más que la tolerancia. La tolerancia es una virtud excesivamente mínima, yo diría, para la democracia. Es simplemente tolerar aquello que nos incomoda, aquello que no nos gusta. El respeto es algo más. Viene de la palabra respicere, que significa volver a mirar, ¿no? Volver a mirar al otro, detenerse en el otro. Otro elemento que tiene que ver con el cuidado. Una virtud importante, pues, el respeto. Otra, la responsabilidad. Responsabilidad respecto a aquello que hacemos, hacernos cargo de lo que hacemos y dar cuenta de lo que hacemos. Ambas virtudes las veo muy conectadas con el valor de la libertad. La libertad individual es un gran valor, pero tiene sus límites, y esos límites nos los impone el tener que respetar a los demás, y el tener que hacernos cargo de aquello que hacemos mal y por lo tanto dar cuentas de aquello que hacemos mal. Y la otra virtud, y ahí yo también tengo que citar al Papa Francisco, es la solidaridad. Hoy volvemos a hablar de fraternidad, y yo creo que a lo mejor hay que recuperar otra vez esta palabra. Todos somos hermanos, ¿no? Y por lo tanto, si un valor fundamental de nuestras sociedades es la libertad, otro valor fundamental es la igualdad. El estado de bienestar, que está muy en crisis, no prosperará si no existe no solo un Estado que quiere ser un Estado social, sino un compromiso ciudadano que haga que colabore, que coopere con ese Estado social y con todo lo que representa el que ese Estado social se haga realidad. Y finalmente una última idea que también tiene que ver con algo que ya se ha dicho. El aprendizaje de la virtud es un saber práctico, no es un saber teórico, lo cual significa que aprender a ser virtuosos no se reduce a poner una asignatura, aunque la asignatura puede ser una ayuda, puede ser importante. Tiene que ver con la educación en el sentido más global del término, no solo con la educación familiar, escolar, no solo con la educación formal,
Y antes ha dicho Rafael Díaz Salazar que el texto está dedicado también a la educación no formal, porque si educar en virtudes es inculcar un saber práctico, ese saber se contagia en la práctica, ¿eh? Se contagia con el ejemplo, se contagia con buenas prácticas, ¿no? Buenas prácticas que las escuelas tienen que saber poner en marcha, que en la familia tiene que ser una realidad, y que tiene que incidir sobre todo en todo lo que hacemos y no solo en el aspecto teórico de transmitir unos conocimientos. Educar, lo ha dicho también Augusto al principio, no solo transmitir unos conocimientos teóricos, instrumentales, es formar a la persona, es extraer de la persona lo mejor que lleva dentro, ¿no? Y eso mejor que lleva dentro es lo que los griegos llamaron virtudes, un concepto un tanto anacrónico hoy, pero que sigue teniendo una importancia y una incidencia fundamental. Muchas gracias, Victoria. Yo creo que a todos los que somos educadores nos ha tocado de lleno todo lo que has dicho. Esa es la verdadera misión a lo que creemos que estamos llamados y para lo que queremos trabajar. El único problema es que cuando nos reunimos unos cuantos educadores surge siempre la misma pregunta, ¿no? ¿Y cuándo hago esto? ¿Cómo encaja todo esto en el corsé del currículo?